Univalle Online, de la mano de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas, presenta un podcast basado en relatos, historias y cronologías del Sambo Salvito, un ladrón hecho leyenda. Capítulo 7. Continuando con el podcast del Sambo Salvito, nosotros vamos a hablar un poco de lo que es el capítulo 7. Por ello vamos a dar un pequeño contexto previo a lo que nos compete hablar. Bueno, antes de pasar con nuestro invitado, o sea, en el episodio de hoy, vamos a dar un pequeño contexto de lo que pasó en el anterior capítulo y de un personaje que fue fundamental para el contexto de nuestra historia, que fue el profesor Tomás Loaiza, del cual ya hablamos. Y él fue un profesor de matemáticas, el cual viajaba recurrentemente a los yungas y también desafortunadamente desapareció. Después de un tiempo lograron como que saber lo que le pasó y de esa manera encontraron a... Lograron identificar en sí, gracias a una de las amas de llaves o a las sirvientas de su casa, que un sujeto llamado... Es Joselito Amaña. Bueno, aquí es Joselito Amaña. Bueno, gracias a él, como lo arrestaron, él ya, bueno, como él era cómplice o formaba parte de la pandilla de Sambo Salvito, lo arrestaron y él confesó todo y dónde estaban ubicadas sus cuevas. Gracias a él lograron ir a las cuevas y arrestar a toda la pandilla. Y bueno, tenemos un invitado especial que es el comandante. Bueno, su nieta, la nieta del comandante, que nos va a hablar un poco de la historia de cómo fue la captura de la banda del Sambo Salvito. Oh, buenas. Bien, primero yo soy la nieta del comandante y bueno, es importante saber que, bueno, la forma en la que atraparon al Sambo fue, como ya se dijo, gracias a Joselito Amaña, porque había sido aprendido 4 días antes, según lo que me comentaba mi abuelo, y decía que su declaración fue gracias a que había sido sometido a torturas graves y que, bueno, en sí se dio porque lo atraparon en su cueva, que era la Jalancha. Bueno, hola, yo voy a ser quien te va a dar la entrevista como tal. Bienvenida. Yo tengo tal vez la duda de cómo en sí, tal cual, encontraron así al Sambo Salvito y a todos sus secuaces, que ya sabemos que, o sea, se lo llegó a capturar por el hecho de que uno de los secuaces no estaba presente, lo habían capturado antes. Entonces este fue un detonante para que lo encuentren y sea capturado como tal, pero, o sea, pues no sé si tú puedes darnos tal vez más pautas de cómo ha sido tal esto. Sí, de hecho es muy interesante. Mi abuelo me contaba que la forma en la que lo atraparon, como ya mencioné, fue gracias a Joselito Amaña, porque fue sometido a torturas. Y además de esto, fue que los atraparon por 3 frentes en la cueva donde ellos se encontraban. Y en esto, dentro de todo esto en sí, lo que sucedió es que toditos estaban dormidos, para suerte de mi abuelo y para buena suerte de ellos, porque estaban ebrios. Entonces fue muy fácil su captura, de hecho. Estaba muy easy, la verdad. Y a ver, luego otra pregunta que tendría para ti es ¿cómo fueron las declaraciones de tanto el Sambo Salvito como los secuaces una vez que han sido capturados? Sí, de hecho estaban un poco turbias todas las declaraciones que hicieron, porque, bueno, es importante que diga que no atraparon al Sambo ese momento, sino a toda su cuadrilla, según lo que me decía mi abuelo. Y bueno, y en sí las declaraciones que se hicieron es que uno de los miembros confesó que mató a toda una familia. Y bueno, es un poco oscuro todo, porque decía que al padre en sí le partió el cráneo con una piedra y a la madre la violó y la degolló. Y
además también al hijo lo asfixió. Entonces todos en sí contaron las formas en las que habían matado a diferentes personas y habían cometido así delitos. Creo que, de hecho, sí, solo uno había confesado que había matado a su familia y confesando, incluso dice que había matado al hijo de esta familia porque le daba pena dejarlo huérfano. O sea, te das cuenta de qué tipo de... O sea, es que... La lógica. La lógica, exacto. O sea, todo el mundo se quedó como... Bruh. Y, o sea, hasta el abogado que los estaba defendiendo a ellos dijo, no, ya, me voy al diablo porque no puedo defender lo indefendible. O sea, imagínate defender a alguien que o sea, ya no es family friendly. en el libro decían que él lo contaba de una manera tan tranquila. Es que él no hablaba español, creo. O necesitaba un traductor. La cosa es que un traductor. Y él hablaba tan tranquilo, como si fuera cualquier cosa. Y el traductor estaba como, ¿qué está pasando? Sí, pues todo el mundo se queda así de LOL. Y, o sea, yo también, o sea... No cualquiera, sé pues. O sea, si yo ejerciera y yo, no sé, me ponen eso y yo digo, oh, Dios mío, o sea, me voy. Me pongo a llorar y digo, no, chao, porque yo soy muy sensible, entonces. Cobro porque primero. tengo ascendente en Piscis, entonces. A ver, y luego tal vez otra pregunta que tengo para ti es que si las autoridades de alguna forma le dijeron al Sambo Salvito que podría abstenerse a declarar como tal, porque como sabemos actualmente por las normas de ahora, los acusados sindicados pueden llegar a guardarse el hecho de poder reservar su palabra y abstenerse a declarar como tal, que esto no va a ser un indicio para que lo tomen como culpa, como en otras legislaciones, ¿no? La vulneración de la presunción de inocencia. De hecho, lo torturaron para que declare, pero aún así él, o sea, se mantuvo firme en no decir nada, pero lo declararon reo, rebelde y contumaz. Y en toda esta captura lograron tal vez atrapar a toda la cuadrilla como tal del Sambo Salvito. De hecho, nos faltó uno de los secuaces, que era uno de los secuaces más sanguinarios del Sambo Salvito, pero no recuerdo ahora el nombre específico del secuaz que faltaba. Claro. ¿Y qué tipo de defensa tuvo el Sambo Salvito durante su juicio? Creo que esto ya nos adelantamos con el hecho de que sí tenía un abogado de oficio, ¿verdad? Sí, tenía un abogado de oficio y además que primero ese abogado tenía un gran prestigio, pero en algún punto llegó a desvincularse e incluso quería que lo declaren culpable al Sambo Salvito por todos los hechos que había cometido. Es que sí. Claro, es que, o sea, después de que uno de los secuaces diga toda esa cosa, o sea, todo el contexto así como si fuera nada, cualquiera se desvincula totalmente o dice, bueno, ya ni modo. Es que sí ya era todo el contexto social que se había provocado. O sea, primero es únicamente tema de la policía que realizó el operativo, pero más allá de eso es como que se cuenta, ¿no? Que se unieron varios de los mismos pobladores de la ciudad. Y en la captura. En la captura y torturaron también a todos los secuaces. Es como que te pones a pensar ahora, cualquiera, incluso en casos de la vida real, ese descuartizador hace poco que sin pena es como que confesaba dónde en su casa todavía enterraba a las personas. Es como que no sé, para alguien normal, por así decirlo, es fuerte de afrontar, aunque no se trate de ti. Para empezar, es importante, creo, ver el contexto. Primero, el que hubo antes, según la normativa también vigente con anterioridad, y el ahora. Porque si eso hubiera ocurrido ahora, obviamente la gente, yo siento, ¿no?, que la gente no hubiera reaccionado muy diferente, que digamos. Pero por todo el contexto que tenemos sobre normativa, leyes, derechos humanos y demás, es como que hubiera sido imposible llegar a ver que a alguien como el Sambo Salvito le hubieran torturado o hubieran capturado a su banda y hubieran dejado los mismos policías. Es como que a veces ves en la tele que están protegiendo así al criminal para que la gente no lo pegue. Como que siento que algo así hubiera pasado. Y no sé, pues es importante hablar también de esa clase de cosas. Por ejemplo, como ya se sabía
ya era un secreto a voces, en sí no se podía tampoco consolidar lo que es el derecho o la garantía constitucional de la presunción de inocencia. No es como que lo hayan llevado, o sea, sí lo llevaron a un juicio como tal, pero si su mismo abogado lo está tratando de culpable, es como que todo eso ya tiene un impacto. El hecho de incluso de que haya habido torturas, o sea, creo que ya con sí, eso se está vulnerando vulneración. muchos derechos que a día de hoy obviamente serían reconocidos, pero en ese tiempo era como que, bueno, ni modo, o sea, tocó y tocó. Es que también, no sé, supongo que, o sea, es como ya dijimos, ¿no? La sociedad fue algo que influenció mucho en ese entonces, no sé, es como que ellos tenían la expectativa o ya presentían que iban a morir. Es como que si haces este tipo de cosas en ese tiempo, es de como que la población estaba tal vez más acostumbrada, como había el tema de los esclavos y todo ese tipo de cosas, y que era normal torturarlos, y era muy normalizado eso tal vez. Ellos tenían ya en su subconsciente la violencia muy normalizada. Es que, ¿sabes qué? Siento que es igualito como que a la ley del más fuerte, ¿no? Sí. Es o los matamos o nos matan. Y literalmente eso. En verdad, pasó ya. Cierto. Sí, de canon. Igual a día de hoy, algo que creo que no lo hablamos, con el hecho de que muestren así públicamente a quienes son acusados de ciertos delitos, los muestran como tal en los medios de comunicación, que esto obviamente es un fallo porque, o sea, a día de hoy no puedes hacer eso, es una vulneración a la presunción de inocencia, y además que detona todo el proceso como tal. ¿Verdad? Es como... O sea, se va a la presunción de inocencia, como sabemos, es que se va a presumir como tal la inocencia de a quien se le está acusando hasta que exista una sentencia ejecutoriada, hasta que un juez competente lo declare culpable en una sentencia. Si no, esto obviamente no, si no, nunca ha sido culpable y no ha cometido lo que los demás estipulan. Claro, o sea, es que incluso retrocediendo el secuaz que han capturado y que ha confesado, ahora, según la norma de nuestro Código de Procedimiento Penal, como que la confesión no vale como prueba. Entonces, es como que comparar esas clases y la normativa en sí y todo el derecho que conlleva del antes y el ahora es interesante. Es un tema muy amplio de discusión. Creo que nos podríamos quedar horas y horas hablando de eso. Sí, porque, o sea, igual en películas siempre vemos que, o sea, hay confesiones así, y claro, lo toman como culpable, pero acá en nuestra legislación, o sea, no se puede eso, no se tomaría como un indicio como tal. Para ir cerrando, tal vez ya, bueno, hemos tocado bastantes puntos en este capítulo. Que ojalá hayan sido educativos y entretenidos, más que nada. ¿Y se entiende? Sí, hemos tratado de que sea más Soy la didáctico, porque no sabe, o sea, no sé, no queremos ser tan técnicos y aburrir así de... Creo que fue otro capítulo más del podcast del Sambo Salvito. Dios. Muchas gracias Escuchen por el próximo escuchar. capítulo. Sí, muchas gracias por gracias. escuchar. Gracias. Espero que haya sido entretenido. Sí, Más se que nada. despiden los signos de agua y de tierra. Y Sí. adiós. Adiós. Univalle Online, de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas, presentó un podcast basado en relatos, historias y cronología del Sambo Salvito, un ladrón hecho leyenda. Se agradece la colaboración de Univalle Online. Equipo técnico: Josué, Andrea, Drauslava, Naideli, Michelle, Enya, Mariela y Dinora. Así también agradecemos a los licenciados: licenciado Rodrigo Loredo y licenciado Rafael Portugal, dirigido por el doctor Iván Aliaga Romero. Créditos a Grupo 7: Paola Aspicuela, Melissa Ayala Durán, Dianila Poma Montesinos y Valeria Zamorano Vivian. Acabas de escuchar el 7º episodio de Sambo Salvito Podcast. Equipo de Univalle Online: Alejandra Alcoba, Adriana Gallo y Alexander Quiroga.